12:46 de la tarde. Hoy en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza les queremos acercar un libro, La Gran Utopía. Es de Íñigo Bolinaga, natural de Elorrio, socio de Eusko Ikaskuntza, que tiene máster en estudios vascos y en periodismo e investigador sobre los movimientos políticos contemporáneos, y en esta obra habla de la utopía. ¿Es lo contrario al realismo o no? Pues se lo vamos a preguntar a él, al propio autor. Íñigo Bolinaga, Arratsaldeon, ¿qué tal? Hola, Arratsaldeon, muy bien. Bueno, antes de nada, preguntarte por el interés que has tenido tú en hablar de la utopía, ¿no? ¿De dónde viene ese interés de hacer, pues esa reflexión que haces en este libro? Hombre, viene más que nada del hecho de que la utopía ha sido tradicionalmente, y sobre todo en estos tiempos que corren, un poco dejada de lado, ¿no? Como algo irreal, algo imposible, algo que, bueno, pues casi da esta risa, y para centrarnos siempre pues en lo pragmático, ¿verdad? Entonces, ciertamente la utopía tiene mucho que ofrecer, históricamente ha tenido mucho que ofrecer, incluso para la formación de planteamientos políticos e ideologías que se consideran pragmáticas, como el propio marxismo, en cierto modo, ¿no? Entonces, creo que el origen de muchas de las ideas que hoy se aplican y que se consideran pragmáticas están ahí precisamente en la utopía, ¿no? Porque la utopía, en cierto modo, siempre es un imposible, ¿no? Un imposible, pero que esas ganas de llegar a ese imposible nos hacen recorrer el camino. Nunca vamos a lograr lo imposible, pero sí vamos a lograr otras cosas que se cruzan por el camino. Entonces, en cierto modo, pues eso, sería el motor de la historia, en cierto modo, la utopía. Sería el motor de la historia. ¿Y sería el antónimo del realismo o no? ¿Sería una variedad? No necesariamente es el antónimo de realismo. En cierto modo, pues casi por lo que acabo de comentar, ¿no? Porque al final las cosas imposibles muchas veces se consideran imposibles pues porque están muy lejanas y porque no se ven. Entonces la utopía lo que hace es caminar hacia ese imposible. Entonces, según vas caminando, pues las cosas que antes eran irreales o no parecían reales se convierten en más palpables, más reales, ¿no? Con los planteamientos políticos, pues bueno, resulta evidente desde el feudalismo hasta las que era un imposible absolutamente que se pudiera votar o el pueblo, digamos, que seleccionara a sus gobernantes, etcétera, o incluso en cuestiones como, quizá más claro, la tecnología o los inventos, pues en la Edad Media, si le dices a una persona que puedes hablar con alguien que está ahora mismo en Japón, pues le parece que eso es imposible y que nunca jamás ocurrirá, ¿no? Entonces, en cierto modo, la utopía lo que hace es pues ayudar a caminar un recorrido para que las cosas que no son reales se conviertan en posibilidades reales. Podemos clasificar diferentes utopías. Tenemos utopías puras o filosóficas, tengo entendido, eso es una selección, y otras las utopías políticas. Pónganos algún ejemplo de cada una de ellas. Bueno, las utopías, digamos, hay muchísimas clasificaciones de utopía, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, esta sería una de ellas. Las utopías puras o filosóficas, pues están, en cierto modo, en origen bastante emparentadas con la religión, con los mitos, con los planteamientos de que anteriormente hubo un mundo, una civilización de oro, dorada o fabulosa, que hay que recuperar y que tradicionalmente se considera, que los planteamientos religiosos pueden llevar a ello, ¿no? Incluso estamos hablando de los movimientos como los husitas, todos estos movimientos medievales que buscan, pues eso, un retorno a una edad de oro perdida, ¿no? De todas formas, siempre ha tenido una cierta conexión política, porque esta utopía siempre ha pretendido cambiar la sociedad y, por lo tanto, enseguida se convertía en política. De todas formas, cuando realmente podemos considerar la utopía política, no es realmente con Platón, por ejemplo, o no es con Francis Bacon, sería a partir de la Revolución Industrial, que es el auténtico cambio definitivo, la auténtica revolución estructural, que cambia en cierto modo la mentalidad, ¿no? Porque es que si bien la Revolución Francesa fue un cambio decisorio y definitivo, no dejó de ser una revolución liberal, política muy importante, pero la Revolución Industrial es una revolución estructural. Entonces,
se forma un nuevo estilo de vida completamente diferente. Las grandes fábricas, se forma una clase social nueva, el proletariado, es la época dorada del capitalismo. Entonces, a partir de ahí, los planteamientos utópicos todavía no ha nacido el marxismo, son premarxistas, no son revolucionarios, son evolucionarios, consideran que que es mejor una evolución que una revolución drástica. Todos estos planteamientos se convierten en política y en prepolítica puramente. Son los padres de movimientos como el marxismo, como el anarquismo y, por supuesto, como los movimientos socialdemócratas. Entonces, en cierto modo, la gran utopía pone el acento en estos movimientos. Habla sobre lo que es la utopía, pero básicamente se trata de una visión de lo que fue el socialismo utópico, llamado así por Marx y Engels. Ellos se consideraban socialismo científico, marxista, y un poco despreciando a esta gente, los consideraban socialistas utópicos. De todas formas, yo considero que aportaron muchísimo tanto al marxismo como a todos esos movimientos, y bueno, había que sacarlos un poco a flor. Uh-huh. ¿Y qué papel jugaría la utopía en la sociedad actual, en el mundo actual? Supongo que muy importante, ¿no? Porque si es la mecha que enciende esas inquietudes nuestras, ¿no? El pensar, bueno, esto es inalcanzable, pero simplemente el hecho de recorrer ese camino ya vamos a lograr cosas, imagino que será fundamental. Sí, es fundamental. Al final, quiero decir, pero en todos los sentidos, la utopía no deja de ser un equivalente a la ilusión, y sin ilusión no se hace absolutamente nada. Yo quiero ser cantante y, bueno, pues si tengo esa ilusión, aunque vea una cosa imposible, pues intento luchar por ello, ¿no? Puede ser que llegue o que no llegue, pero en cierto modo, pues la utopía sería eso, y en planteamientos históricos o políticos como los que estamos, pues por supuesto son todo lo contrario a aquello que se decía cuando cayó el bloque soviético del fin de la historia, etcétera, que se ha visto que es un error absoluto, ¿no? En cierto modo, la utopía mueve absolutamente todos los planteamientos. Yo qué sé, la independencia de un país, no sé, quiero decir, te saca un poco de la comodidad o de la situación en la que estás para moverte por un objetivo que tú consideras válido, aunque lo veas lejos o imposible. Uh-huh. Tengo entendido que en su libro dice que el modelo del cooperativismo también empezó siendo una utopía, y fíjese hasta dónde ha llegado. Sí, de hecho, uno de los padres del cooperativismo británico, que es prácticamente como decir del cooperativismo mundial, es Robert Owen, que es uno de los socialistas utópicos casi prácticamente por definición, ¿no? Fue el primero que organizó un sistema en New Lanark, un sistema completamente de estilo cooperativista antes de que nacieran estos planteamientos, y sus seguidores, socialistas utópicos, digamos que dibujaron, prefiguraron o configuraron lo que iba a ser posteriormente el cooperativismo. Más o menos, pues eso, hacia los años 30, 40 del siglo XIX ya está en marcha la situación. Fue el primero que empezó a hablar de la infraestructura como base que puede propiciar cambios en la superestructura, que es algo que luego, de cierto modo, copiará y mejorará Marx. Y bueno, pues es el primero que considera que para que la producción industrial sea más importante, el trabajador debe de participar en ella y debe de sentirse identificado y contento. Uh-huh. Bueno, pues La Gran Utopía, esta es la obra de Íñigo Bolinaga, socio de Eusko Ikaskuntza, máster de estudios vascos y en periodismo, investigador sobre los movimientos políticos contemporáneos. Aquí en Euskadi hoy fin de semana queríamos hacer un pequeño avance de lo que trata este libro y lo hemos hecho con el propio autor. Íñigo Bolinaga, mila esker por atendernos. Bai, zuri. Agur. Bai, agur.